¿Sabías que existe una película que fue prohibida en su propio país por ser demasiado honesta? Hablamos de #LookAtMe, una película singapurrense de 2022 que no solo fue censurada por las autoridades de Singapur, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia contra la homofobia institucional. Esta es la historia de una película que tuvo que salir de su país para ser reconocida internacionalmente, y que nos demuestra que el arte verdaderamente transformador siempre incomoda a quienes ostentan el poder. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de #LookAtMe, dirigida por Ken Kwek, una obra cinematográfica que fusiona la sátira de redes sociales con un drama carcelario devastador, para crear una de las representaciones más auténticas y poderosas de la lucha LGBT en el cine asiático contemporáneo. Prepárate para un análisis que va mucho más allá de la superficie, porque esta película no solo cuenta una historia, es un espejo que refleja las batallas que millones de personas LGBT enfrentan diariamente en sociedades que todavía criminalizan el amor. Analizando #LookAtMe. Vamos allá. Resumen sin spoilers. #LookAtMe nos presenta a Sean y Ricky Marzuki, gemelos de 19 años, interpretados magistralmente por el actor Zhao, anteriormente conocido como Thomas Pang, quienes viven con su madre soltera Nancy, interpretada por Pam Oe. Los hermanos son youtubers aspirantes que crean contenido de bromas sin mucho éxito, hasta que un evento cambia sus vidas para siempre. Sean es heterosexual y tiene una novia llamada Mia, mientras que Ricky es gay, y esta diferencia en sus identidades sexuales se convierte en el catalizador de toda la tragedia que se desata. La trama se desencadena cuando Mia invita a los gemelos a su iglesia evangélica, donde presencian un sermón virulentamente homofóbico del pastor Josiah Long, interpretado por Adrian Pang. Indignado por el discurso de odio dirigido contra personas como su hermano, Sean decide usar su plataforma de YouTube para crear un video satírico atacando al pastor. El video se vuelve viral, cumpliendo finalmente el sueño de fama de Sean, pero las consecuencias legales en una Singapur regida por leyes estrictas sobre expresión religiosa y noticias falsas transformarán esta victoria en una pesadilla familiar. Normalidad versus excepcionalidad. Lo que hace excepcional a #LookAtMe en el panorama del cine LGBT es precisamente su enfoque en la normalidad. Como señala el crítico de Asian Movie Pulse en una entrevista con el equipo, el aspecto más radical de la película es su representación de la normalidad queer. Ricky no es un personaje definido únicamente por su trauma o su sexualidad. Es un hermano, un hijo, un joven con sueños y aspiraciones que resulta ser gay. Esta representación multidimensional contrasta radicalmente con décadas de cine que ha reducido a los personajes LGBT a estereotipos trágicos o cómicos. La película aborda temas fundamentales de la experiencia queer sin caer en el melodrama excesivo. El coming out, la aceptación familiar y la discriminación social se presentan de manera orgánica dentro de la narrativa. La madre Nancy emerge como un personaje particularmente poderoso, una mujer que acepta incondicionalmente a sus hijos y que luchará contra todo el sistema para protegerlos, representando el tipo de apoyo familiar que muchas personas LGBT anhelan. Un ejercicio de versatilidad tonal. Ken Kwek demuestra una maestría directorial excepcional al navegar entre múltiples géneros sin perder coherencia narrativa. Como observa Anthony Cao de Cinema Escapist, la decisión de la película de cambiar entre géneros fue efectiva. Drama familiar para construir simpatía por la familia Marzuki con la audiencia y tragedia y explotación carcelaria ilustrando cómo las vidas de la familia están perdiendo el control. Esta hibridación genérica no es un accidente, sino una estrategia deliberada para reflejar la complejidad de la experiencia LGBT en sociedades represivas. La actuación de Yao merece un reconocimiento especial.
Interpretar a gemelos convincentes es un desafío técnico considerable, pero Yao va más allá de la mera diferenciación física para crear dos personalidades completamente distintas. Su Sean es impulsivo y confrontacional, mientras que su Reki es reflexivo y resiliente. Y la película nunca nos hace dudar de que estamos viendo a dos personas diferentes. Esta performance le valió el premio al mejor intérprete en el Festival de Cine Asiático de Nueva York, un reconocimiento más que merecido. El arte como acto de resistencia. La recepción crítica de #LookAtMe ha sido abrumadoramente positiva en el circuito internacional. Martin Lukyanov de Asian Movie Pulse elogia cómo las escenas del pastor se asemejan a un video real de un líder religioso real, subrayando la autenticidad documental de la película. Nina Doherty de Eastern Kicks escribió que la crítica de Quek, de los problemas sociales de Singapur o su sistema legal, es sutil y efectiva. Sin embargo, Akash Deshpande de Hyon Films ofrece una perspectiva más crítica, argumentando que, aunque la película tenía la oportunidad de hacer una declaración más amplia, se convirtió en una obra reaccionaria, lo que disminuye su impacto general. La prohibición de la película en Singapur por parte de la Autoridad de Desarrollo de Medios de Información, IMDA, solo amplificó su relevancia cultural. Las autoridades justificaron la censura alegando que la película denigra a una comunidad religiosa y tiene el potencial de causar enemistad y división social. Esta reacción gubernamental convirtió accidentalmente a #LookAtMe en un símbolo de resistencia artística y libertad de expresión. Singapur y la sección 377A. Para entender completamente el impacto de #LookAtMe, es crucial situarla en el contexto de la sección 377A del Código Penal de Singapur, que criminalizaba las relaciones sexuales entre hombres hasta muy recientemente. Como explica el crítico de Asian Movie Pulse, la homofobia está algo permitida debido a la sección 377A del Código Penal de Singapur, que criminaliza las relaciones sexuales entre hombres, mientras que combatirla abiertamente no lo está. Esta paradoja legal es exactamente lo que la película expone, un sistema que protege el discurso de odio mientras persigue a quienes lo confrontan. La película también se inspira en eventos reales, particularmente en la controversia de Amos Yee en 2015, un joven bloguero singapurense que fue encarcelado por criticar al cristianismo y al ex primer ministro Lee Kuan Yew. Esta conexión con eventos reales le otorga a la película una urgencia documental que trasciende la ficción. Fortalezas y debilidades. #LookAtMe logra algo extraordinario: crear una narrativa LGBT que es simultáneamente específicamente singapurense y universalmente relevante. Su mayor fortaleza radica en la autenticidad emocional de sus personajes y en su negativa a simplificar las complejidades de la homofobia institucional. La película entiende que la opresión no siempre es dramática, a menudo es burocrática, sistemática y aparentemente civilizada. Sin embargo, la película no está exenta de debilidades. En ocasiones, la hibridación genérica puede resultar discordante, y algunos críticos han señalado que la película podría haber profundizado más en las consecuencias sociales más amplias de la homofobia institucional. No obstante, estas son críticas menores a una obra que logra ser entretenida, emotiva y políticamente relevante sin sacrificar su integridad artística. Mi interpretación personal es que #LookAtMe es una película imperfecta, y precisamente por eso es tan brillante. No es sutil, es un golpe en la mesa, es un grito. Su mayor fortaleza es su rabia honesta, su negativa a pedir disculpas por existir. Quizá algunos personajes secundarios podrían tener más desarrollo, pero eso es irrelevante frente a su mensaje central. Esta película no quiere que te sientas cómodo, quiere que te indignes, que cuestiones y que sobre todo, mires. Elenco. Yao, Sean y Ricky Marzuki, el corazón absoluto de la película. En una performance de virtuosismo técnico y emocional, Yao interpreta a los gemelos con una diferenciación tan sutil como convincente. Sean emerge como el hermano más impulsivo, un aspirante a influencer cuya indignación lo lleva a desafiar el status quo. Ricky, por el contrario, representa la vulnerabilidad y la fuerza silenciosa de quienes viven su identidad LGBT y sociedades hostiles.
La dualidad de Yao captura la complejidad de la experiencia queer, la rabia y la resiliencia coexistiendo en la misma persona. Pam Oí, como la madre de los gemelos, Oí, ofrece una de las representaciones más conmovedoras del apoyo familiar incondicional en el cine LGBT reciente. Nancy no es solo una figura maternal, es una guerrera que luchará contra todo el sistema para proteger a sus hijos. Su personaje refuta el estereotipo de la madre asiática conservadora, presentando en su lugar a una mujer que entiende que el amor verdadero trasciende las normas sociales. Adrian Pang, como pastor Josiah Long. Pang entrega una interpretación inquietantemente convincente del antagonista religioso. Su pastor no es una caricatura unidimensional del fanatismo, sino un personaje complejo cuya homofobia está envuelta en retórica espiritual. La performance de Pang es tan efectiva que las autoridades singapurenses temieron que el público pudiera conectar el personaje con pastores reales. Ching Shu-yi, en Mia, en su debut cinematográfico, Ching Shu-yi interpreta a la novia de Sean, cuya inocente invitación a la iglesia desencadena toda la tragedia. Su personaje representa las complejidades de la fe religiosa y cómo las personas bien intencionadas pueden ser cómplices involuntarias de sistemas opresivos. Ok, Cinelovers, si les está gustando este análisis, si creen que estas historias merecen ser contadas y que la censura jamás debe ganar, es su momento de actuar. Destrocen ese botón de me gusta para que el algoritmo de YouTube sepa lo que es bueno. Compartan este video con alguien que necesite conocer esta película. Y si todavía no lo han hecho, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ni un solo análisis. Y claro, déjenme un comentario. ¿Conocían #LookAtMe? ¿Qué opinan de que una película sea prohibida por estas razones? Quiero leerlos. #LookAtMe es mucho más que una película. Es un acto de valentía artística que expone las contradicciones de sociedades que se proclaman modernas mientras persiguen a sus ciudadanos LGBT. Ken Kwek ha creado una obra que funciona simultáneamente como entretenimiento, como crítica social y como documento histórico de la lucha por los derechos queer en Asia. La película demuestra que el cine LGBT más poderoso no es el que nos dice que todo estará bien, sino el que nos muestra la realidad tal como es y nos inspira a cambiarla. En un mundo donde 67 países todavía criminalizan la homosexualidad, #LookAtMe se erige como un recordatorio de que la representación importa, que las historias importan y que el arte tiene el poder de desafiar sistemas opresivos. Su prohibición en Singapur solo amplifica su mensaje. Cuando los gobiernos temen a una película, es porque esa película está diciendo algo que necesita ser escuchado. Esta no es solo una película importante para la comunidad LGBT, es una película importante para cualquier persona que crea en la justicia, la dignidad humana y el poder transformador del arte. Esta película no es solo para la comunidad LGBT, es para cualquiera que crea en la libertad de expresión, en la justicia y en el poder del arte para generar cambio. #LookAtMe nos obliga a mirar, no solo la pantalla, sino a nuestra propia sociedad y a preguntarnos de qué lado de la historia queremos estar. Es una película difícil, sí, pero absolutamente esencial. No la vean esperando un final feliz de Hollywood. Véanla para entender una lucha real, cruda y que sigue más vigente que nunca. Y eso es todo por hoy, mi gente. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a las entrañas de #LookAtMe. En la descripción del video les voy a dejar algunos enlaces de interés por si quieren investigar más sobre la película y su contexto. No se olviden de suscribirse para más contenido como este y seguirnos en nuestras otras redes sociales para seguir la conversación. Cuídense mucho, amen sin miedo y recuerda que tu historia también merece ser contada. Nos vemos en el próximo video.